Muy bien, vamos a iniciar el programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. Tendríamos que recapitular con respecto al programa anterior, donde hablamos algo que es muy interesante sobre el ayuno y recordamos cómo una gran cantidad de civilizaciones lo han utilizado como un mecanismo necesario para su propia supervivencia. Es indudable que el ayuno, más que una necesidad clara del cuerpo, es un manejo de índole espiritual, porque en el silencio que uno busca, la mayoría de religiones de alta espiritualidad hablan de entrar en el silencio del cuerpo, matizar los pensamientos y tratar en lo posible de, en ese silencio, vincularse con ese ser especial que anida en uno o que uno se puede comunicar con él. Entonces, dentro de las herramientas para el cambio del ser humano, el ayuno es básico, es importante y es indispensable. Y por eso, fuera de la connotación de los beneficios que le hace al cuerpo, el ayuno está generando eso que estamos buscando: crear un hombre totalmente diferente, un hombre más inmerso en sí mismo, apropiándose de su propia capacidad, apropiándose de ser uno con el sí mismo, y por qué no unirse a ese ser superior que de una u otra forma se manifiesta en todo lo exterior que vemos. Cuando pensamos en el ayuno, religiones como el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, lo han tenido como base en la mayoría de lamasterios y de sitios donde prácticamente se han reunido buscando eso, su silencio interior. Podríamos hablar, por ejemplo, que la yoga significa unión con Dios, y la yoga tiene una yoga que es una yoga física, pero la mayoría de yoga busca es aquietar internamente los ruidos, tanto del pensamiento como de la mente y como del cuerpo. Entonces, si estamos hablando de ayuno, ¿qué más importante que darnos cuenta que ese habitáculo llamado cuerpo en sí es necesario protegerlo, es necesario utilizarlo para un bien, para que ese perfume interior, ese espíritu, sea capaz de manifestarse con propiedad en su vehículo? Una guitarra no serviría si hay alguien que no la toca, ¿ok? El que debe tocar el cuerpo es esa parte espiritual, porque es la parte que está integrando en sí al hombre con la fuente. Entonces, quiero que recapitulemos. Si he hablado del ayuno, no lo hablo desde el aspecto de las modas, de las diferentes dietas, no. Lo hablo de la necesidad básica de que el hombre entre en un diálogo, en una entelequia interior, donde él se automire y pueda manifestar a través de ese silencio interior qué quiere y cómo lo quiere. Nosotros, en nuestro camino de vida, hemos creado una gran cantidad de inconvenientes, contratiempos y enemigos invisibles que en una u otra forma nos han sacado de nuestra propia visión y misión espiritual, y hemos entrado en un juego que se podría llamar vida, y muchos de nosotros vivimos sin entender por qué vivimos. Entonces, habíamos hablado del ayuno intermitente. Ahora, grandes seres de la humanidad lo han utilizado. Einstein comía poco. Nicolás Tesla, dicen algunos que consumía una comida al día. Luther King también era poco de apetito. Y se ha estudiado a nivel de neurología que uno no debe comer tanto, uno debe comer poco por una sencilla razón, porque comiendo poco, el cerebro, sobre todo a nivel de noche, el cuerpo no necesita trabajar tanto y puede dedicarse
a otros quehaceres superiores, como es el pensamiento, como es lo que sucede entre sueños y también como es el reequilibrio. Pero, ¿cuándo una persona debe ayunar? Vamos a mirar. Lo dije, no es una moda. ¿Yo por qué debo ayunar? Porque en un momento a otro debo tomar conciencia de qué es lo que quiero. ¿Sí? Para tomar conciencia de lo que quiero, me estoy acercando un poquitico al tiempo presente. Y a la vez, debo aceptar en ese tiempo presente quién soy yo y con aceptación de no enjuiciar absolutamente nada. Esa es una de las técnicas que utiliza el mindfulness cuando está hablando de esta parte que tiene que ver directamente con la comida. Entonces, ¿por qué tomar conciencia? No es fácil. Han escuchado grandes maestros que hablan del hoy, de la hora. Porque cuando una persona está en el tiempo presente, en el ahora, la persona es consciente de qué es lo que quiere. Si la persona está imbuida en el pasado, es un psicótico. Si la persona no está viviendo en el presente y está ansiando el futuro, tiene problemas psicológicos, tiene mucha ansiedad y realmente eso le inhibe de estar en tiempo presente. Cuando yo hago un alto en el camino y me digo, ¿yo qué quiero para mí? Me miro como ser humano, me entiendo, porque es lo que estamos buscando. Estamos buscando es una generación de líderes que tengan un concepto muy diferente. Estos no son las mismas charlas habituales, estos no son los mismos días. Hacer un alto en el camino y tomar decisión en tiempo presente es lo que nos ayuda a hacer cambios ostensibles en la vida. Entonces, ¿qué significa tomar conciencia? Hombre, de que hay una herramienta muy importante llamada ayuno que me ayuda a conectarme conmigo mismo. Y esa herramienta no solamente, que es el ayuno, me ayuda a liberarme de una gran cantidad de problemas físicos que tengo, me ayuda a elevar mi emoción y me ayuda a crear un cambio metabólico en el cuerpo, donde mi sistema inmunológico se eleve. Ahora, ¿por qué quiero todo eso? Porque requiero en estos momentos mejores herramientas para vivir mi vida. ¿El ser humano vive la vida? No. El ser humano no vive la vida. Nosotros somos personas que cuando vamos a mirar la vida nuestra, estamos viviendo la vida del papá, de la mamá. Estamos imbuidos en el pasado de la novia que nos dejó, o el novio, del amigo que se burló de nosotros. Tenemos tantos sentimientos y emociones resguardadas que nos olvidamos de estar en tiempo presente. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, si yo digo, quiero cambiar, quiero ser alguien diferente, puedo utilizar el ayuno. Y ahora está de boga el ayuno intermitente. Pero el ayuno intermitente nos acerca a algo que es demasiado vital e importante. Nos da a nosotros una fuerza interior y sobre todo un poder de regeneración del cuerpo. Cambios a nivel de la microbiótica, se van algunos problemas intestinales y digestivos, se genera mayor calidad a nivel de proteínas, porque los ladrillos de nuestro cuerpo, que serían los aminoácidos, están creando nuevas formaciones de proteína. Eso es lo que puede hacer directamente este trabajo llamado ayuno intermitente. La pregunta es, ¿cómo debo yo ayunar? ¿Cómo debo yo ayunar? Muy sencillo. En el ayuno intermitente, yo puedo ayunar, puedo tener 2 comidas al día, 3 comidas al día. Puedo iniciar con 12 horas de ayuno. Puedo iniciar con 8, con 16. Eso depende de la necesidad básica. Pero generalmente cuando yo no he ayunado, debo empezar paso por paso. Por ejemplo,
pensemos que tu última comida sea a las 8 de la noche. Si llegas a las 8 de la mañana sin comer, serían 12 horas. En esas 12 horas hay procesos de reparación a nivel del cuerpo. Cuando yo como algo, inmediatamente se eleva la glicemia, la glucemia se eleva en la sangre, porque el organismo va a utilizar la energía de los azúcares que yo consuma para generar vitalidad a nivel del cuerpo en sus procesos energéticos. Pero luego de 4 horas, esa energía acumulada en la sangre, que va a ayudar a procesos diferentes a nivel corpóreo, se va agotando y entra una necesidad básica. Nosotros tenemos resguardados en el hígado y en los músculos, tenemos cantidad de glucógeno, hay esperando ser utilizado como reservas. Y si yo en un momento, después de 4 horas, más o menos, no dejo o no sigo comiendo, porque estoy ayunando, el organismo comienza a sacar esa energía de glucógeno y para subir otra vez los niveles de glicemia en la sangre y que siga entregando energía y vitalidad al cuerpo. Ahora, ¿qué podría pasar si voy extendiendo el ayuno 2 horas o 4 horas más? ¿Sí? Entre 4 y 8 horas se va produciendo una cetosis, donde la energía acumulada me sirve para que el organismo siga trabajando con esa energía que yo tenía resguardada, que es muy vital y es muy importante, pero aquí vienen ya a gestarse y aumentar en el trabajo metabólico una serie de hormonas necesarias, como la testosterona y la hormona de crecimiento, que ayudan en los procesos de aceleración directamente de nuestro metabolismo. Si yo sigo en el ayuno entre 8 a 12 horas, ya llegando a las 12 horas, con ese ayuno intermitente, viene lo que este médico japonés llamó la autofagia, que le generó en sí la ganada de un premio Nobel. ¿Por qué es necesaria esta autofagia? Porque el organismo comienza a comerse la grasa. O sea, en un momento a otro, entre las 8 a las 12 horas, cuando ya hemos agotado el glucógeno que estaba en el hígado y en los músculos, comienza ya, por esa necesidad de buscar más grasa, de buscar más azúcar, más energía, comienza a comerse la grasa. Y al comerse la grasa viene un acto depurativo. Y ese acto depurativo es básico porque si la persona, por ejemplo, quiere adelgazar, va mermando grasa. Esa grasa es una grasa de energía muy vital para el organismo. Y con esa grasa se va yendo una gran cantidad de sustancias negativas que nosotros tenemos. Inclusive, haciéndolo constantemente, se puede rebajar el colesterol y los triglicéridos. Pero cuando ya pasamos esa parte de quemar la grasa, ya el organismo entra en ese estado de la autofagia, que es empezar a comerse por dentro, pero ¿qué se come? No solamente la grasa, sino aquellas cosas que están en desuso. Viene una limpieza a nivel celular y nuestro organismo, ¿qué hace? Comienza a comerse aquellas células y hacer procesos de regeneración rápidos, donde van a haber nuevas células, o sea, nosotros podríamos decir, va a haber una renovación a nivel tisular. Y si vamos siguiendo en un orden, cada vez más podríamos hasta generar células madres. Ahora, es básico, claro, es necesario, claro, porque así como nosotros tenemos engramas mentales, ¿sí? Un engrama es una película de olor que la tenemos grabada y que nos insta constantemente a repetir, a hacer los mismos procesos a nivel de repetición. También nosotros tenemos engramas grabados a nivel celular. Esta palabra engrama, salida de la biología, habla de la memoria que tiene una planta. Nosotros tenemos nuestra memoria celular. Y las plantas, y nuestras células graban esos desórdenes.
Por eso cuando nosotros estamos haciendo autofagia por un ayuno intermitente durante mucho tiempo, estamos llegando a la regeneración. Cuando una persona, ya hay estudios, cuando una persona hace ayunos constantes, y se han hecho en ratas, aumenta 1/3 de vida, las ratas. En nosotros vamos a seguir siendo unas personas que vamos a ir envejeciendo, pero no con la no calidad de vida que podríamos tener. Recordemos que nosotros como entidades espirituales hacemos un acuerdo de venir aquí a la tierra, asumir una experiencia en un cuerpo, para luego integrarla al yo superior. Otros dicen al avatar, al verdadero avatar. Pero todo esto nos lleva a algo. El ayuno tiene una connotación para llevar a que el hombre comience a hacer un trabajo interno, se reconozca como ser espiritual y se salga de los moldes y los estereotipos. Es que tienes que comer 3 veces, sí, tienes que comer mucho. Había un engrama que el niño ha tenido siempre, y nosotros también lo recordamos mucho, que la madre le decía cuando uno estaba comiendo: debes vaciar el plato. Y nosotros muchas veces sin ganas teníamos que dejar el plato limpio. Y resulta que para la madre el alimento era que nosotros comiéramos más y dejáramos el plato limpio. Pero no. Si uno comienza a darse cuenta de que para uno empezar a notar la verdadera nutrición, uno tendría que tener la atención puesta en el momento presente para uno gozar del alimento, o la comida como alimento y el alimento como medicina. Generalmente cuando una persona quiere hacer ayuno intermitente, pues uno debe mirar, o la persona debe observar cómo es su digestión, si es una digestión tardía, si es una digestión lenta. Lo que sí es que a medida que la persona va trasegando y haciendo la ingesta y haciendo el ayuno a través de la ingesta, de dejar tiempos espaciados a nivel del propio ayuno, va teniendo cierto tipo de recuperación, que es demasiado vital, importante, en un medio tan contaminado como el nuestro, contaminado a nivel de alimentos, contaminado a nivel electromagnético y contaminado a nivel de frecuencias y contaminado a nivel de la tierra. En sí, no miremos el ayuno como una moda o una nueva dieta. Mirémoslo como una necesidad de empezar a autoconocer mi cuerpo y servir a lo que yo soy en los planes que quiero. Ahora, ¿qué quiero yo? Podría pensar: yo quiero ser igual a todo el mundo, o yo quiero ser yo. Recordemos que cuando estamos hablando de conciencia, sanación y liderazgo, uno de los cometidos de este programa es sacar el mejor tú, el mejor yo que tiene cada uno, hacer la mejor versión. Y generalmente uno no saca la mejor versión porque uno está imbuido y metido en el área de la tranquilidad, en un área de confort. Me he amoldado a un área donde en una u otra forma me siento contento, porque no estoy haciendo ningún esfuerzo. Por eso, la persona que está en tiempo presente es una persona que ha sido capaz de mirar la emoción y los estados de ánimo que tiene la persona en su diario vivir. Por eso, si yo voy a hacer un ayuno, inclusive alguna dieta, que no soy amigo de las dietas, porque las dietas son como los libros, son de moda. Hoy, ¿quién se comió el queso? Mañana, ¿quién se comió la zanahoria? Pasó mañana el libro del ratón, el libro del elefante, y así nos va llevando con una forma de moda, y el enemigo a vencer es el que está en el interior. Ahí es donde está el clic, donde está el problema.
Ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta de que esto no es una moda, es una necesidad imperiosa de supervivencia. El denominador común que debe tener todo ser humano es la supervivencia. O sea, sobrevivir, estar por encima de la vida. ¿Por qué por encima? Tener lo necesario para vivir y manejar el control de la vida. Recordemos que lo que no podemos controlar nos lleva al fracaso. Lo que no podemos controlar hace que nos controle. Y hay una anatomía del control: comenzar, cambiar y parar. Yo comienzo algo, lo miro, lo evalúo, le puedo dar más velocidad, más lentitud, o pasarlo para otro lado o detenerlo. Eso se llama cambiar. Y cuando yo lo realizo se llama parar. Cuando estas tres anatomías, estas tres fases del control, yo pierdo el control en alguna de ellas, no estoy controlando. Entonces, yo debo ser capaz de controlar mi vida. Debo decir, paro aquí, cambio aquí, y ya lo logré. Recordemos que el éxito es la realización de metas predeterminadas hacia un fin mayor. Lo que yo no pueda realizar, tendría que mirar es porque es un gradiente superior. Y si yo no tengo la anatomía de ese gradiente superior, tendría que buscar a alguien que me ayudara. Ahora, ¿cómo la mente resuelve un conflicto? Hay algo muy sencillo. Cuando tú no eres capaz de resolver un conflicto, es porque has tenido conflictos similares anteriores que no has sido capaz de resolver. ¿Sí? Porque la mente busca un dato conocido para, a través de ese dato, entregar información. Y estamos hablando de una concurrencia entre el consciente y el inconsciente, porque lo que está atrás, en el inconsciente, en el subconsciente, no todo es malo. ¿Sí lo ves? Entonces, si yo conceptúo que el ayuno es uno de los primeros pasos para estar en tiempo presente, es uno de los primeros pasos para dar cambios ostensibles en mi vida, el ayuno tiene una función espiritual de acercamiento conmigo mismo, y tiene algo muy importante: restablecer algunas funciones del organismo y a la vez equipararlas y llevarlas a que funcionen mejor. Y segundo, erradicar una gran cantidad de enfermedades. Que tu comida sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. Entonces, si nosotros miramos, todo en la vida tiene un manejo emocional, todo. Ahora, el cariz que tú le des a lo que estás viendo sería una emoción que va a ser correcta o incorrecta. Te va a dar supervivencia, no te va a dar supervivencia. La comida, también la alimentación, nos lleva a eso, a momentos emocionales, a momentos de pensamientos, a momentos de recordar el pasado. Porque esa parte espiritual de la comida como alimento la tienen mucho y en cierto grado aquellas culturas antiguas, la China, el Japón. Ven la alimentación o ven la comida como un proceso de alimentación y una comunicación consigo mismo, y el ayuno una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque la alimentación es un rito sagrado, porque el cuerpo como instrumento hay que cuidarlo. Ahora, una persona, ¿por qué no cuida el instrumento llamado cuerpo? Porque está en el tiempo pasado, no está en el tiempo presente, no sabe lo que está comiendo, cómo lo está comiendo, no conoce las combinaciones de los diferentes alimentos, que se llama antropología. En un momento a otro voy a hablar de eso, de antropología, cómo combinar los alimentos. Pero por el momento lo que más me interesa es que pienses que el ayuno es una herramienta terapéutica para alcanzar estados inspirados por ti mismo que te ayudan a reconocerte como un ser espiritual. Esa es una de las prácticas que hoy quiero que tú entiendas. Entonces,
Nosotros, cuando comemos, tenemos fenómenos cognitivos que nos llevan a un pasado y nos hacen recordar momentos agradables o no agradables. Pero una alimentación, una comida que se torna en alimentación y tiene a través del ayuno un efecto reparador, si uno no va conociendo su manejo a nivel de emoción, tampoco estaríamos haciendo nada. Por eso, cuando yo veo una gran cantidad de médicos, de nutriólogos, hablando de alimentación y no integran los procesos de emociones, estamos perdidos. Yo recuerdo, se me vienen al caso dos pacientes. Un paciente que odiaba consumir el aguacate. Recordemos que el aguacate es una de las frutas que tiene la mayor cantidad de proteínas, como el coco y el cacao. Pero esa grasa que tiene es una grasa de las más benéficas para el cuerpo. Y él no podía comer aguacate, le daba asco, le daba inclusive vómito, y nunca había aceptado comerlo. Le hago una terapia y lo llevo al vientre materno. ¿Por qué se lleva al vientre materno? Porque si tú quieres ayudarle a una persona, él debe ser capaz de viajar por el calecín de su vida o por el ascensor de su vida y empezar a mirar aquellas cosas que están en el pasado pero le están manejando su tiempo presente. Resulta que la mamá tenía antojo de aguacate en el segundo mes, donde el paciente estaba en el vientre materno, y comió tanta cantidad de aguacate, era tanto un deseo, que le cayó mal. Le dio vómito, algo de diarrea, le dio problemas intestinales con dolor, y en el dolor, ella en el baño decía: mi bebé se me va a salir, no vuelvo a comer aguacate en mi vida, no vuelvo. El aguacate es malo. Y como el bebé en el vientre materno es un aprendiz, como debe ser todo ser humano en la vida, tener la actitud abierta para aprender. El bebé, como estaba en ondas teta en el vientre materno, que es una onda cerebral de reposo, de quietud, pero es una onda donde a nivel inconsciente va recibiendo las órdenes como si fuera sugestión y como si fuera una forma de hipnosis. Lo asume como su propia verdad, y por eso ese paciente adulto no podía comer el aguacate. Entonces, y aquí es donde nosotros podríamos integrar que nosotros somos más que cuerpo físico, ¿sí? Somos frecuencia, energía, vibración, sonido, somos información. Hermoso. Entonces, esta persona, cuando descubre que la orden viene de la mamá y no de él, comienza a empezar a probar el aguacate, y ahora es una persona que come, que le ha cambiado su vida, porque se ha dado cuenta de lo que es la alimentación, se ha dado cuenta de lo que es la emoción desde el vientre materno hasta el momento presente. Es una persona que está viviendo el hoy, el ahora, el ya, y tiene el conocimiento suficiente y necesario para tomar decisiones por sí mismo. Se ha retirado o ha ido mermando lo que nosotros podríamos llamar las valencias, que son las personalidades de los demás en uno. Por eso uno ve que le dice una mujer, le dice a la amiga: ve, tu hijo camina como el papá. En el fondo, ese caminar del papá heredado es una valencia, él debe caminar como él. O sea, en un momento a otro,
todo lo acumulado por el papá, por la mamá y por esa línea ancestral, yo la debo cribar y debo tomar qué es lo que me conviene para manejar mi proyecto de vida, mis decisiones. Pero muchas veces nos pasamos la vida siendo autómatas, donde prácticamente nosotros no somos, sino es ese reguero de personalidades que han anidado en nosotros, y por eso nos preguntamos, ¿somos infelices? Hay otro manejo de cómo el pensamiento, cómo la emoción se integra en la comida. La persona viaja hacia sí mismo y se da cuenta que no debe comer esto o aquello. Yo recuerdo algo, cuando yo era médico de Nueva Era, un centro médico bioenergético que quedaba en el centro de Medellín, por los lados del estadio. En esa época era el centro médico bioenergético más importante, donde llegaban personajes del exterior y daban charlas y conferencias. Me llegó un paciente que odiaba el pescado. No lo quería. Y sentía ese dolor recalcitrante y le daba hasta náuseas. Me llama mucho la atención, yo generalmente soy investigador. Y las investigaciones a nivel de emoción, las investigaciones mentales y espirituales, no son investigaciones que se pueden medir como parámetros, sino simplemente cuando uno lleva a la persona a este tipo de procesos de investigación, la investigación es de él, es propia de él, es su propia vida y sirve como pauta para otras vidas, pero es a él que le sirve. Por eso a un filósofo griego le preguntaron, háblame de la verdad, y él contestó, yo puedo hablar de mi verdad y es la verdad que yo he descubierto, pero tú, así como yo descubrí la mía, tú debes descubrir la tuya, para que en un momento esa verdad tuya y mía sean congruente y ayude el proceso para los demás, que van también encontrando su propia verdad. Entonces, comienzo yo a investigar por qué esta persona odiaba el pescado. Y lo llevo al vientre materno y no me había dado cuenta que era lo que había pasado. Cuando, y aquí viene algo, que puede llegar a procesos de interrogación, ¿cómo así? Pero aquellas personas que hayan leído al psiquiatra Brian Weiss, que se atrevió a hablar de vidas pasadas, pero las vidas pasadas figuran en la mayoría de textos que tienen que ver con procesos espirituales y religiosos. Sí, tú eres el Elías que había de venir. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Está hablando de Elías. Sí, la metempsicosis de los orientales. Todos están hablando de que el espíritu asume diferentes cuerpos en su rol de ir subiendo por esta tercera dimensión hasta que en un momento la debe abandonar y seguir en una quinta, sexta dimensión, que es lo que se está hablando en estos momentos a nivel de ascensión. Es como un bachillerato o una universidad. Estoy en el primer grado, en el segundo. Si pierdo el segundo, tengo que repetirlo hasta llegar al tercero y así sucesivamente. A esta persona la lleva al vientre materno. Cuando lo traigo, todavía odia el pescado. Y lo remonto a una vida en Estados Unidos. Año 23, 1923 a 1950, 55, donde lo cogen como reo, lo tenían como una persona que había tenido muchos asesinatos, estaba en la cárcel, esgrimen que él tiene esa locura, y a nivel psiquiátrico lo llevan a un sitio donde comienzan a experimentar con él. Y en los diferentes manejos de experimentación que hacían a nivel psiquiátrico, los psiquiatras de ese hospital seguían lo que nosotros llamaríamos el estructuralismo, que es una psiquiatría generada en Alemania, y empezaban a pincharle en el cerebro ciertos puntos mirando la reacción
del cerebro. Y estaban atónitos viendo todo lo que ellos podían observar y lo iban escribiendo, y este hombre servía como conejillo de indias. El hecho es que lo alimentaban con pescado, pero ese pescado seco que hay en las carnicerías. Lo que me llama la atención es que mientras yo lo estaba trabajando, estaba haciendo un proceso de auditación o de limpieza, me dice, me huele a pescado, y yo trato de sentir el olor y no lo sentía. A los 15 minutos, pescado, pescado, pescado. Una persona cuando está en un trance muy elevado, tiene podríamos decir así, hiperestados, donde siente más, oye más, su sentido del gusto, del tacto, su sentido del olfato se acrecienta. Y algo que yo apenas empecé a sentir, no por el olor, sino simplemente porque en la calle están diciendo pescado, pescado, él lo había sentido hacía 15 minutos atrás. Eso me llamó mucho la atención. Después de muchas sesiones, él se dio cuenta que asociaba el pescado con el dolor causado en un centro psiquiátrico en una época que él vivió en Estados Unidos. A raíz de eso, se limpia toda esa conexión y él ya está consumiendo pescado. Entonces, las cosas no son tan fáciles, pero las cosas son manejables. Uno en la vida se da cuenta que todo tiene que ver con un proceso a nivel de aprendizaje. ¿Qué es lo más importante en lo que hemos hablado? Que sí requerimos hacer cambios estructurales en la vida. Sí requerimos empezar a manejar la vida con un son, con una forma diferente, para entendernos y ser capaces de obtener los logros que pretendemos. Un ser humano sin brújula se pierde, porque no tiene norte. Y en ese camino de conciencia, sanación y liderazgo, lo que queremos es irte dando pautas paso por paso para que entiendas que en tu silencio interior mora lo que tú eres. Pero esos miles de pensamientos que pululan, esas emociones que están ahí, ese ruido externo, esas frecuencias, esos egregores y todo lo que ocurre alrededor de uno, le está quitando a uno la oportunidad de autoescucharse. Entonces, si tú estás pensando en hacer cambios en tu vida, el ayuno puede ser una gran herramienta. Cuando comemos, tenemos conexiones. Cuando comemos, hay fenómenos cognitivos. Cuando comemos, entonces nos llegan pensamientos, impulsos, como para olvidar. Muchas veces te han dicho, estás triste, consume chocolate. Entonces comienzas a consumir el chocolate, el dulce, para que te suba la serotonina y te olvidas de los problemas. ¿Sí? Te da sensaciones, de recuerdos, te traen emociones. O sea, cuando yo comienzo a disfrutar de la comida, comienzo a darme cuenta que esa comida en un momento a otro puede ser un alimento. Esa comida puede ser un alimento. Y es donde debemos llegar. Los cambios se deben dar. ¿Sí? Entonces, la comida nos sirve para que nos conectemos con el cuerpo. ¿Cómo es mi digestión? Es larga, es corta. ¿Qué comida me cae mal? ¿Qué sustancia me cae mal? ¿Qué frutas son necesarias? ¿Qué frutas son innecesarias? Simplemente que nosotros tenemos un conocimiento de partida que muchas veces es equivocado, pero nos sirve como punto de partida para formar una doctrina o formar un conocimiento. Entonces,
Alguien me decía, yo a una silla le doy el nombre, yo le digo silla porque hace muchos años le dieron el nombre de silla, le pudieron haber dicho otro nombre, eso es cierto, pero nosotros necesitamos un punto inicial, un punto de apoyo para seguir manejando los procesos en la vida. Cuando nosotros entendemos que la comida se puede convertir en alimento y el alimento se puede convertir en medicina y que el ayuno toma las dos o tres y nos lleva también a tener un contacto íntimo con nosotros y nos puede llevar a tiempo presente. Si yo disfruto, un ejemplo, del sabor dulce, semidulce, amargo, del sabor agrio, y lo disfruto en ese momento, estoy viniendo a tiempo presente. Ahora, cuando yo soy coherente con los sabores, estoy en tiempo presente. Cuando me doy cuenta de la vivacidad de los colores, de los que tienen diferente alimentación, estoy en tiempo presente. Cuando siento los sabores y mi olfato se siente bien, me está llevando a tiempo presente. Por eso, la comida, el alimento, es un rito necesario. Los chinos decían que es un acto litúrgico, que es como una misa. Es un acto sagrado el alimento. Si lo has entendido, es muy importante que lo entiendas bajo esta premisa. Si debo empezar a cambiar en mi vida, a estar en tiempo presente, una de las herramientas es la buena comida. Otra de las herramientas es el ayuno. Si quieres saber más sobre ayuno intermitente, recuerda, 320-245-3044. Mi nombre, médico Iván Rodrigo Páramo Bermúdez, coach ontológico, experto en medicina alternativa. Dicto charlas, sobre todo para elevar el nivel de liderazgo de cada persona. Debemos crear una sociedad diferente, una sociedad que se salga del engaño. Debemos ser personales en nuestros criterios, debemos ser capaces de cribar todo lo que hay alrededor. Y ahora más que nunca, donde la mentira, el desorden moral, la inequidad nos ha golpeado, donde estamos perdiendo la credibilidad en el ser humano, donde vemos a los demás como enemigos nuestros, donde subimos muchas veces bajando a los demás. Es hora de crear otro tipo de concepto muy diferente. Ahora, dentro de lo que hemos hablado, nos ha faltado diferenciar el hambre del deseo mental de comer. ¿Sí? Cuando tú comienzas a conocer tu cuerpo, tenemos un nerviosito llamado nervio vago que vaga y le entrega informes al cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos una hambre física, ocurren unos fenómenos bioquímicos que el cerebro lo dice, lo sabe, y a través de esos fenómenos físicos nos insta a que debemos comer algo. Pero cuando tenemos un deseo mental, yo tengo una amiga que me ve comiendo mango y dice, qué rico mango, y va a comprar mango. Yo tengo una amiga que dice, o muchas personas alrededor mío que dicen, ¿qué estás comiendo? Le digo yo, me estoy comiendo una manzana, yo también quiero comer manzana. Es decir, en el fondo, esa hambre física se pierde por el deseo mental. Muchas veces, ese deseo mental tiene que ver con la soledad, tiene que ver con lo que le ha pasado en esos días anteriores. Y así es que nos envuelve a través del efecto subliminal de las diferentes publicidades. Nos muestran las comidas bien servidas, nos muestran una mujer hermosa comiendo algo, diciendo ¡muah! Y cuando yo miro esa comida, inmediatamente mi mente hace conexión y estoy viendo a la muchacha.
En el fondo nos están induciendo a que dejemos de tener la diferencia entre hambre física y deseo mental. Por ejemplo, el hambre física tú la notas. Tú debes de pasar un momento, te da hambre, voy a esperar otro momentico y te vas dando cuenta que el hambre se va aumentando. Pero el deseo mental se siente de repente. Quiero un fondo. Quiero comerme un pan de queso. Quiero tomarme una gaseosa. Eso es inmediato. ¿Sí? El hambre física se nota en el estómago. Se nota en el estómago. La otra es mental. Es simplemente que el medio nos habla y debemos comer un cono. Podemos comer algo. Sí. Para calmar el hambre física nos apetece cualquier cosa. En cambio, cuando yo tengo un deseo mental, ese deseo mental es selectivo. Quiero pizza, quiero hamburguesa. En cambio, en el hambre física es comer algo que amaine ese ruido que está a nivel del estómago. Y comiendo es fácil de satisfacer el hambre física, pero cuando yo tengo un deseo mental es difícil de satisfacer. Si nosotros nos damos cuenta, nos hemos perdido mucho en el proceso de la comida, nos hemos perdido mucho en el proceso de la alimentación, nos han quitado mucho a nivel cultural el concepto del ayuno, y es hora de que empecemos a recapitular, porque sí es necesario dentro de los cambios que debemos tener. Hay una gran cantidad de teorías muy importantes sobre la combinación de los alimentos, sobre los carbohidratos, sobre las proteínas, sobre los lípidos, sobre las vitaminas, sobre los minerales u oligoelementos macros y menores. Hay muchas teorías. La teoría de las calorías. Pero cuando tú comienzas a escuchar tu cuerpo, todas esas teorías se van perdiendo en algo, y es que tu cuerpo sabe con exactitud qué es lo que quiere y cómo lo haces feliz. No te olvides que este es un programa llamado Conciencia, Sanación y Liderazgo, que se emite todos los miércoles de 2:30 a 3:30, que se repite también en diferentes horarios, y me estás encontrando en YouTube y en Facebook. No te olvides que tenemos nuestra página web Consa Liderazgo, nuestro blogger. No te olvides que me estás escuchando por la Chiva Radio, por Bello Estéreo. Quiero saludar al amigo William de Jesús Gutiérrez, que en este momento acaba de entrar a los controles, que me está diciendo que es hora de partir. ¿O no, William? El tiempo es suyo, doctor. Ok, pero de todas maneras, hoy hablamos un poquitico, yo doy pinceladas, porque solamente me pueden localizar en mi correo iropa31@hotmail.com, ibar31@hotmail.com, en mi teléfono 320-245-3044, para aquellas necesidades y para diferentes consultas. Por el momento les deseo una feliz tarde y nos vemos la próxima semana.